Última hora sobre el caso de ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema, que hoy le otorgó una victoria a Donald Trump. Escuchemos al presidente. Al eliminar el uso excesivo de medidas cautelares en el país para interferir con el funcionamiento normal del Ejecutivo, la Corte Suprema le puso coto a esta tentativa de limitar a la presidencia. Eso es lo que han hecho. Ha sido un periodo fantástico. Esta última hora hay gente muy satisfecha en todo el país. Tanta felicidad. Muchas veces uno no ve esto, pero esta es una decisión muy importante. Yo fui elegido con un mandato histórico, pero en meses recientes hemos visto un puñado de jueces de extrema izquierda que tratan de socavar los poderes legítimos de la presidencia para impedir que el pueblo estadounidense tenga las políticas por las que votaron en cifras sin precedentes. Una grave amenaza a la democracia, francamente, y la decisión que debió ser sobre casos limitados. Estos jueces se han abrogado la capacidad de dictar sentencias en todo el país. En total hay unos 700 jueces que discrepan con las decisiones de la presidencia. Esto obligaba al Ejecutivo a limitar sus acciones durante años. Fue un abuso colosal de poderes, algo sin precedentes en la historia estadounidense hasta décadas recientes, y hemos encontrado más medidas cautelares en el país de las que se habían emitido en el siglo XX en su totalidad. Le agradezco a la Corte Suprema por pronunciarse y dirimir este problema tan complejo, y lo han hecho de manera muy simple. Le agradezco a los jueces, el juez Barrett, quien escribió una brillante opinión, el presidente de la Corte, juez Roberts, Alito, Kavanaugh, Thomas, gente maravillosa. Gracias por esta decisión. Y gracias a esta decisión, ahora podemos proceder con múltiples políticas que justamente fueron sometidas a medidas cautelares en el país, y algunos de estos casos tienen que ver con ponerle fin a la ciudadanía automática por nacimiento. Esto se concibió para los hijos de esclavos, no para personas que vienen al país tratando de aprovecharse del sistema y vienen al país para dar a luz durante vacaciones. Esto se concibió para los hijos de los esclavos después de la guerra civil. Fue algo muy claro. Finalmente se resolvió este caso porque cientos de miles de personas estaban viniendo al país para obtener ciudadanía por nacimiento. No se concibió con ese fin. Esto se hizo para los hijos de los esclavos. Gracias a esta decisión vamos a poder llevar adelante estas políticas, las políticas que habían limitado en todo el país. Vamos a ponerle fin a los fondos para ciudades santuarios, la congelación de fondos innecesarios, frenar el uso de recursos de los contribuyentes para pagar por cirugías de transición de género. Tenemos una larga lista, no los voy a aburrir con todas. Voy a pedirle a Pam que les diga algunas palabras. Ella puede hablar todo el tiempo que quiera porque esta es una decisión muy importante. Es una decisión que cubre mucho territorio, pero nuevamente quiero agradecerle a la Corte Suprema por esta decisión. Es algo monumental. Deben sentirse muy orgullosos y nuestro país debe sentirse orgulloso de la Corte Suprema. Y dicho esto, los dejo con Pam Bondi, una excepcional secretaria de Justicia. Estamos muy orgullosos de ella. Como ustedes saben, nos acompaña Todd Blanche y tantos otros que han trabajado en estos y otros casos. Creo que están haciendo una labor excelente. Pam. Gracias, presidente Trump. Gracias por luchar por todos los estadounidenses. Los estadounidenses finalmente están teniendo aquello por lo que votaron. Ya no tendremos estos jueces descarriados tratando de anular las políticas del presidente Trump en todo el país. Ya no más. Hoy, en una opinión 6-3, el juez Barrett dictaminó que las Cortes no tienen la jurisdicción para emitir estas medidas cautelares nacionales. Estas acciones beneficiaban a gente en todo el mundo, menos a las partes
en los casos. Como decidió la Corte Suprema, estaban convirtiendo cortes de distrito en una judicatura imperial. Estos jueces extremistas han usado estas medidas cautelares para bloquear prácticamente todas las políticas del presidente Trump. Para poner esto en perspectiva, hay 94 distritos judiciales en Estados Unidos. 5 de esos distritos en el país emitieron 35 de estas medidas cautelares. Piensen en eso. Hay 94 distritos y 35 de estas 40 opiniones salieron de 5 distritos liberales en el país. Ya no más. Ya no más. Esto ha bloqueado nuestras políticas desde aranceles, preparación militar, inmigración, política exterior, fraude, abuso y muchos otros temas. Los jueces habían tratado de secuestrar el poder del Ejecutivo y ya no podrán hacerlo. Ya no más. Y en cuanto a inmigración, en una nota lateral, hoy se cumplen 2.711 arrestos, el total de arrestos registrados por el Departamento de Seguridad Nacional. Gracias, Stephen Miller. Gracias a Seguridad Nacional. Gracias a todos los que han estado trabajando hombro a hombro con el FBI para enfrentar a estas bandas. Esto ha sido terrible. El Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y la MS-13 han sido un gran problema para el país. Estas medidas cautelares han permitido a estos jueces actuar como emperadores, vetando los poderes del presidente Trump. Y no pueden hacerlo. Este ha sido un problema bipartidista que ha afectado a 5 presidencias. Y hoy eso se acabó. Vamos a seguir luchando por las políticas del presidente Trump. Quiero agradecerle a la consultoría jurídica de la Casa Blanca. Usted y su personal han sido increíbles. La Procuraduría, Sarah Harris y Todd Blanche y Emma Bobby. Tom les va a decir algunas palabras porque hoy tuvimos otra decisión muy importante sobre los libros con temas transgénero. Ya se acabó esto en el país. No más límites a la autoridad presidencial y del Ejecutivo para hacer lo que tiene que hacer para luchar por el pueblo estadounidense y lo va a seguir haciendo. Es por eso que fue elegido por mayoría abrumadora. Gracias. Gracias. Este es un gran día para el imperio de la ley, es un gran día para el Departamento de Justicia y es algo que esperamos por mucho tiempo y algo que estaban esperando todos los estadounidenses. Concuerdo con lo que dijo el presidente y la secretaria Bondi. Esta es una decisión sumamente importante, no solo para este gobierno, sino para todos los estadounidenses. De no ser por estos casos, estaríamos hablando de otra decisión muy importante, el de los libros con temas transgéneros, lo que le devuelve a los padres el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos. Parece algo elemental, pero fue necesario acudir a la Corte Suprema para dirimir este asunto. Esta decisión le permite a los padres excluir a sus hijos de la exposición a ideologías peligrosas y educar a sus hijos de la manera que consideren pertinente. Ha habido múltiples decisiones en las últimas semanas que demuestran por qué esta prohibición a las medidas cautelares nacionales tenía que ocurrir. Lo que quiero decir con esto es que los jueces locales estaban emitiendo decisiones que claramente contradecían la ley, simplemente porque no le gustaban las políticas del presidente Trump. Y al llegar esto a la Corte Suprema tenía que aplicar correctivos, pero esto toma tiempo. Le hemos dado las gracias a nuestros abogados que están trabajando sin parar para combatir estas medidas cautelares en apelaciones de emergencia con otras medidas cautelares. Así que su duro trabajo realmente ha dado resultado. Hoy y en las últimas semanas logramos eliminar una orden que le impedía al Departamento de Seguridad Nacional deportar a inmigrantes ilegales a otros países, las limitaciones a la utilización de habeas, el restablecimiento obligado de empleados federales despedidos. Logramos parar numerosos casos bajo Dodge
Y en cada uno de esos casos ha habido que poner un gran esfuerzo y mucho trabajo por los abogados y las partes que deberían hacer otras cosas. Deberían estar haciendo las tareas que les exige el presidente y el ejecutivo, en lugar de estar batallando con estos magistrados locales que toman decisiones no basadas en la ley, sino simplemente porque no concuerdan con las políticas del ejecutivo. Y eso está mal. Gracias. ¿Preguntas? Yes, for Pam, please. Go ahead. Sure. Thank you, Madam Attorney General. So, as you know, the Supreme Court did not rule. Como sabe, secretaria, la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden presidencial sobre ciudadanía por nacimiento. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Van a tratar de aplicar la orden ejecutiva solamente en los estados donde no hay cuestionamientos? Sí, esto se va a decidir en octubre, en la próxima sesión de la Corte Suprema, a menos que haya una decisión en los próximos minutos. Creo que todavía están discutiendo algunos casos. Como saben, ya hubo la decisión sobre los libros con temas transgénero, pero esta decisión se decidiría en octubre. Nos impacta indirectamente porque, como usted bien lo dice, si hay un caso en Oregón, esto solamente incidiría en el caso de Oregón, no en todo el país. Así que hay litigios pendientes y estamos a la espera. Y bueno, ahí estamos escuchando a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, diciendo precisamente que esa decisión sobre el fallo en cuanto a la ciudadanía por nacimiento no se dará hasta octubre. Por parte de la Corte Suprema, pero esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ya está generando fuertes reacciones en todo el país. Y este viernes, en esa votación de 6-3, la Corte decidió limitar el poder de jueces federales para emitir bloqueos a nivel nacional contra órdenes presidenciales. Esto significa que a partir de ahora, los jueces de cortes inferiores ya no podrán suspender una orden ejecutiva para todo el país. Y estaremos siguiendo esta noticia en nuestros espacios informativos y aquí más adelante. Esta fue una noticia de última hora. El presente. Ahora es caso por caso. Déjeme reiterar. En 35 de las 40 medidas cautelares contra el presidente, contra su autoridad ejecutiva como presidente de los Estados Unidos, 35 salieron de Maryland, Washington, Massachusetts, California y Washington. Y es una locura que sean estos 5 distritos. Sí, indirectamente incide en nosotros y habrá otra decisión en octubre. Señor presidente, ¿piensa que esto le pone fin al poder de los jueces en cortes inferiores para frenar su agenda? ¿Es una luz verde? Tendría que hablar con los abogados al respecto, pero esta es una decisión basada en el sentido común. Caso contrario, sería un desastre que alguien en un estado muy liberal o un juez muy liberal o un grupo de jueces muy liberales puedan atar de manos al país durante años con estos casos. Hemos logrado que muchos casos se revoquen, pero teníamos que actuar con rapidez. En lo que concierne a inmigración ilegal, tenemos asesinos, tenemos criminales, traficantes de drogas. Lo que permitieron entrar al país es una falla imperdonable lo que le hicieron al país. Y tenemos que poder actuar prontamente y lo vamos a hacer. Usted elogió la decisión de la jueza Barrett. Ella ha sido criticada por algunos de sus partidarios que la han tildado de débil. No lo sé, yo tengo un gran respeto por ella, siempre lo he tenido, y su decisión fue muy bien escrita hoy. ¿Qué le diría usted a los estadounidenses que temen que esto concentra más y más poder en el Ejecutivo? Bueno, esto nos lleva a lo que establece la Constitución. Todo lo contrario. Su pregunta está bien, pero lo que estamos es restableciendo lo que dicta la Constitución. Los cruces ilegales en la frontera están en cero en este momento. ¿Lo escucharon? I like him. ¿Quién dijo eso? He's working the cameras. With this new reality, President Trump in the border, do you intend to engage personally with leaders from
¿Piensa usted trabajar con los líderes de Centro y Suramérica? I do that. Lo hago. If you have a perspective of meeting some presidents from South America, as Brazil, for example. Well, you should, as an example, not South America, Como un but NATO ejemplo, over the no es weekend. Sudamérica, pero lo que pasó en la OTAN. Tienen un gran respeto por nuestro país. Han hecho cosas que nadie pensaba que fueran posibles. La contribución ahora será de 5% del Producto Bruto Anual. Esto representa $1 billón al año. Son otros países. Mire, nuevamente nuestro país, Estados Unidos, goza del respeto mundial. No era así hace 6 meses. Señor presidente, usted tiene un plazo que expira en 2 semanas sobre el tema de comercio, los aranceles. ¿Qué países están cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos? Buena pregunta. Llegamos a un acuerdo con China. Hemos llegado a acuerdos con 4 o 5 países. Con Gran Bretaña logramos un acuerdo muy positivo para ambas partes, pero Scott está aquí, Howard Lutnick, están haciendo un trabajo increíble y la gente que trabaja con ellos está haciendo un trabajo increíble. Pero mire, tenemos más de 200 países. En cierto momento, en la próxima semana y media o quizá antes, enviaremos una carta, hemos hablado con otros países y les diremos cuánto les va a costar hacer negocios en Estados Unidos. Será muy rápido. Algunos de los países más grandes. Con India, por ejemplo, vamos a llegar a un acuerdo. En este momento hay muchas restricciones, pero podremos tener una eliminación total de barreras comerciales. No sé si se vaya a dar, pero eso es lo que esperamos lograr. Más comercio con India, con China, eso vendrá más adelante. Así que habrá muchas cosas muy positivas. Nos está yendo bien con muchos países. Algunos se van a sentir decepcionados porque tendrán que pagar aranceles. Ya estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Sin inflación. El único problema es que tenemos un tipo en la Reserva Federal que no entiende lo que está pasando. Sería excelente si bajaran las tasas de interés porque podíamos pedir dinero prestado con menos servicio. Miren, este es un tema muy importante. ¿Por qué no nos enfocamos? Mire, el comercio es muy importante, pero creo que esto es más trascendente en cierto modo. Creo que esto es más importante. En cuanto a la decisión sobre la educación transgénero, la decisión de la Corte Suprema dice que los padres con objeciones religiosas pueden retirar a sus hijos de lecciones donde se toquen temas LGBTQ. Me parece una excelente decisión. Es algo muy positivo para los padres. Es una decisión a favor de los padres. Habían perdido el control de las escuelas y de sus hijos. Esta es una victoria excepcional para los padres. No estoy sorprendido, pero sí me sorprende que esto llegara tan lejos. Se requería tanto esfuerzo para volver a la normalidad. Los padres están recuperando sus derechos como tales. Es una gran victoria. Señor presidente, la última semana ha sido extraordinaria. En el Oriente Medio, en La Haya, ha sido una semana muy especial. ¿Considera que Irán ha renunciado a sus aspiraciones bélico-nucleares de larga data? ¿Qué tipo de reuniones espera tener su gobierno la semana que viene con Irán? Irán quiere reunirse. Como saben, los centros nucleares fueron devastados. Esto ha quedado demostrado en las noticias falsas. Lo negaban. La misma gente que estaba escondiendo el tema de la computadora de Hunter Biden, diciendo que era una falacia gestada en Rusia. El tema de Rusia, estaban tratando de minimizar la labor de nuestros pilotos. Piensen en esto, en medio de la noche, una noche sin luna, y lograron hacer impacto en estos objetivos relativamente pequeños. Son los únicos que podían hacerlo. Y logramos neutralizar otros 2 lugares. Quedaron devastados. Esto tenía intenciones terribles. Creo, el tiempo lo dirá.
pero no creo que vayan a retomar el tema nuclear muy pronto. Gastaron más de $3 billones en cuestiones nucleares. Esto es muy peligroso. Los camiones que se veían en las fotografías probablemente eran camiones que estaban vaciando concreto para reforzar los respiraderos de estos centros nucleares. Y por cierto, estas cubiertas de concreto fueron destrozadas. Creo que no tuvo tiempo de fraguar, pero todo lo que había allí ha quedado ahora bajo millones de toneladas de rocas. Pregunta fuera de micrófono. Tenemos una excelente relación con El Salvador. Tienen un líder fantástico. Tienen un fantástico sistema carcelario. No sé exactamente por qué, pero es fantástico. Y cuando nosotros enviamos gente allí, no sale. Y dice que cuando llegan allí, se regeneran. Es un muy buen sistema. Pero bueno, vamos a hablar con El Salvador. Tengo mucho respeto por él. Al entrar en negociaciones con Irán, ¿está usted exigiendo que no haya producción de uranio dentro de Irán y que Irán entregue sus reservas de uranio? Mire, es muy pronto para eso, pero sí algo de ese tipo. Déjeme decirle que por 25 años, yo siempre dije, no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear. El programa ha sido aniquilado. Creo que van a tener que recuperarse. Va a exigir que el Organismo Internacional de Energía Atómica supervise lo que ocurre en Irán, o alguien respetado, incluyendo nosotros mismos. Y en cuanto a la Secretaria de Justicia, en cuanto a la ciudadanía por nacimiento, si esto entrara en efecto, ¿quién haría la determinación? ¿Habría médicos y enfermeros verificando el estatus migratorio de los padres? Este es un litigio pendiente que se decidirá en octubre. Lo decidirá la Corte Suprema y, llegado el momento, lo determinamos. Si hubiera un bebé indocumentado, ¿sería una prioridad? La prioridad son los criminales violentos en el país. Déjeme ponérselo en perspectiva. Hoy se cumplió el 2711 de los arrestos de criminales. En su mayoría del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. El gobierno de Biden les permitió entrar en el país en los últimos 4 años. 2.711 de esos casos ya han sido arrestados en el país. Esa es la prioridad de Donald Trump, es la prioridad del país, de seguridad nacional, de todos nuestros abogados y del FBI. Esa es la prioridad. Eso se va a dirimir en octubre cuando la Corte Suprema, esperamos que falle a favor nuestro. Así que pueden sentirse seguros ahora. El presidente Trump sí puede deportar a estas pandillas sin ningún juez de distrito con pretensiones imperiales puede tratar de limitar el poder del Ejecutivo elegido por el pueblo de los Estados Unidos. Y si me permite añadir algo, algunas de las peores personas, los cárteles, han utilizado este tema de la ciudadanía por nacimiento en el país. Si usted piensa en los días finales de la Guerra Civil, este caso se presentó al final de la Guerra Civil. Esto tiene que ver con los hijos de esclavos. Es obvio. Y no quieren discutirlo. Cuando yo vi esto dije, esto está mal. Estamos hablando de
la ciudadanía por nacimiento y lo hemos manejado mal durante años. Lo que está haciendo Pam y Todd y otros, lo que están haciendo en el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio de Inmigración, la Patrulla de Fronteras. Esta es gente increíble. Están tratando de velar por la seguridad de nuestro país. Y esta era una forma de introducir inmigrantes ilegales al país. En algunos casos, individuos muy peligrosos. Si me permite, señor presidente, los senadores están corriendo para redactar nuevamente algunas provisiones de la legislación debido a la decisión de la dirección parlamentaria del Senado. Personalmente, ¿qué ha hecho usted en las últimas 48 horas para tratar de persuadir a senadores republicanos que voten a favor? Es muy importante. Esto conllevaría a una reducción considerable de impuestos. Si no se aprueban, los impuestos aumentarían 64%, 68%. Piensen en qué es lo que no quieren aprobar. No quieren aprobar seguridad fronteriza. Hemos hecho un muy buen trabajo. Pero hay que completar el muro, hay que hacer muchas otras cosas. Y no tenemos dinero para eso, para la seguridad fronteriza. Pero sería interesante ver si algún demócrata vota a favor. Si yo fuera demócrata, lo haría. Quizá Fetterman, porque parece ser el que tiene más sentido común. Si yo fuera demócrata, votaría a favor por los recortes fiscales y tantas otras cosas que son de sentido común. Son cosas elementales. Creo que les está yendo bien. Esta decisión con la dirección parlamentaria ha sido difícil. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero ella se ha desempeñado bien. Les puedo decir lo siguiente, si esta legislación no fuera aprobada, veríamos un aumento de 68% en los impuestos. Piensen en eso. Si un demócrata vota en contra de esto, estaría votando a favor del mayor aumento de impuestos en la historia del país. Y no puede ser. Aparte de eso, estamos recortando costos y estamos eliminando gasto dispendioso. Señor presidente, un prominente economista internacional cambió de parecer y dice que su plan puede haber sorprendido a muchos. Me encanta la pregunta, es la mejor que me han hecho porque durante años he sido blanco de abuso por todo esto, porque como saben, estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares sin desatar la inflación. Señor presidente, ¿qué le dice usted a los críticos que piensan que su plan va a desembocar en una recesión? Deberían volver a la escuela de negocios. Esto es obvio. Estamos recibiendo miles de millones de dólares de China y de otros países. Yo recibí una llamada de alguien de la Cámara de Representantes. Me dijo, mire, tenemos un problema, no sabemos qué hacer. Y dije, ¿qué pasa? Me decían, bueno, en cuanto al dinero que se está recibiendo, el ingreso. Y dije, caray, ¿qué es esto? Y me decían, mire, está entrando tanto dinero a las arcas públicas que no sabemos cómo contabilizarlo. Cientos de miles de millones más de lo anticipado. Y le dije, bueno, llámeme, pero revise el tema de los aranceles. 2 horas más tarde me llamaron y me dijeron, tiene razón. Recibimos 88.000 millones de dólares en aranceles. Es muchísimo dinero, pero lo más importante es que hay compañías que están regresando al país, fábricas, inteligencia artificial. Esto se está desarrollando en Estados Unidos en lugar de Europa o Asia. En total estamos hablando de casi 15 billones de dólares en inversiones. De Arabia Saudita, de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos. Tienen líderes muy inteligentes y solamente en esta región conseguimos inversiones de 5 billones de dólares. Bueno, los aranceles son un factor, pero también lo que ocurrió en las elecciones presidenciales. Bueno, si uno ve durante ese periodo, era evidente que la victoria iba a ser abrumadora. Les encantó el resultado de las elecciones. El otro día, el presidente de Texas Instruments me hablaba de que están invirtiendo 16.000 millones de dólares en nuevas plantas. Y me dijo, ¿va a mantener los aranceles? Y vamos a mantener los aranceles.
Y, bueno, si eligieran a este comunista en Nueva York, eso sería terrible para el país, por cierto. Es un comunista. Esto sería terrible para Nueva York. Pero el resto del país está reaccionando. Pero, bueno, les garantizamos que no van a tomar el país. Mire, estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares y la gente está confundida porque no lo habían visto antes. Siempre había un déficit. Ahora estamos recibiendo dinero en cantidades sin precedentes. Pero lo más importante es que se están construyendo fábricas, plantas de fabricación de automóviles. Si usted analiza, estamos hablando de 15 billones de dólares en unos pocos meses. El último presidente fue un desastre, el peor en la historia del país, por cierto. Lo que hizo con la frontera es algo imperdonable. Creo que es lo peor de las cosas terribles que hizo por su flagrante incompetencia. Bueno, tal vez no fue él, sino quien manejaba la firma automática. A nuestro país le está yendo bien ahora y, como saben, me he reunido con gente muy prominente de países muy importantes, Francia, Alemania, España. Mire, España fue el único país que trató de ponerle freno a esta iniciativa, pero, ¿saben? Lo que está ocurriendo es increíble, lo que está pasando con Estados Unidos. Eran un país muerto, sin respeto. Uno me dijo, ustedes pasaron de ser un país muerto a convertirse en la nación más cotizada del mundo. El mundo entero tiene la vista puesta en Estados Unidos y están viniendo al país. Van a ver la cifra. Gracias por su pregunta. Sobre comercio, el secretario Bessent dijo que él esperaba que se llegara a acuerdos de aquí al Día del Trabajo. Si no se lograran estos acuerdos, ¿repuntarían los aranceles? Algunos países que se aprovechaban de nosotros, no voy a mencionarlos individualmente, pero se habían acostumbrado a tener beneficios de miles de millones de dólares. Un déficit de $1 billón, porque a nadie le importaba. Para nosotros era muy importante. Cuando empezamos a recibir cientos de miles de millones de dólares en aranceles, teníamos la mejor economía del mundo. Creo que lo vamos a superar. Pero justo antes del COVID teníamos la economía más floreciente en la historia de nuestro país. Creo que vamos a superar esos récords. Algunos países están muy molestos porque durante años se aprovecharon de nosotros ganando miles de millones de dólares. Nadie negociaba con ellos. Hacían lo que les venía en gana. Lo hacían a niveles sin precedentes. Pero estábamos perdiendo $1 billón al año en comercio. Ahora se están enfrentando a una fuerza enorme y no les gusta, les molesta porque en lugar de ganar $5,000 millones, están quedando parejos o ganando un poquito. ¿Alguna información sobre el fiscal especial, sobre las elecciones? Hablando de jueces descargados, ¿designaría usted a alguien en el Departamento de Justicia para investigar a los jueces que permitieron la persecución política de usted y su familia bajo el gobierno de Biden? Me encanta. ¿Quién es usted? Muy buena pregunta. Mire, no sé quién es, pero le agradezco su pregunta. Todo lo que le puedo decir es que espero que sea así. Las elecciones fueron robadas y eso no se puede permitir. Hay gente que me ha dicho, usted ganó la elección más significativa en la historia de nuestro país, ganó en los 7 estados péndulo, el voto popular, todo. Y me ha dicho, señor, siga adelante. Mucha gente lo ha dicho, gente muy buena, buenos amigos. Y hay gente que dice lo mismo. Tiene que determinar qué ocurrió.
porque esto no se puede permitir. Vean lo que hizo este lunático. Le abrió las fronteras a asesinos. 11.888. A muchos los capturamos. Algunos de estos sujetos son tan peligrosos que no queremos traerlos de vuelta. Pero permitió que viniera al país gente de manicomios, de hospitales mentales, pandilleros, traficantes de drogas. Se vaciaron cárceles en nuestro país. Venezuela descargó prácticamente toda su población carcelaria en nuestro país. Pero no los culpo a ellos, muchos países lo hicieron. El Congo, tenemos una excelente conferencia de prensa más tarde y como ustedes saben, Congo y Ruanda durante años estuvieron combatiendo, estaban decapitando gente. Y tenemos a una persona muy inteligente trabajando allí y por primera vez van a firmar un acuerdo de paz. Esto es muy importante. Cuando hablamos de Rusia, el presidente Putin me dijo, me encantaría ayudarle con Irán. Y le dije, hágame un favor, yo me encargo de Irán, ayúdeme con Rusia, vamos a resolver eso. Y creo que algo se va a dar. Pero hicimos un excelente trabajo con India y Pakistán, un conflicto que pudo haber desembocado en un conflicto nuclear. Creo que no ha habido otro presidente que haya logrado tanto. Serbia, Kosovo también estaban por el camino de la guerra y les dijimos, si lo hacen no van a poder comerciar con Estados Unidos. Y dijeron, bueno, a lo mejor no lo hacemos. Lo mismo ocurrió con India y Pakistán. Estábamos conversando con ambos, se lo dije a Scott, se lo dije a Howard. Cancela todos los acuerdos con India y Pakistán debido a la guerra. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, ¿quieren gozar del comercio con Estados Unidos? Muy bien. Pero ¿van a atacarse con armas nucleares? No lo vamos a permitir. Y accedieron. Ambos países tienen excelentes líderes. Así que hemos hecho mucho, pero le agradezco su pregunta. Yo estaba hablando con el senador Ron Johnson sobre el proyecto legislativo y él decía que quería que esto se aprobara. Él es un buen hombre, pero también dijo que necesitaba más tiempo y que no sabía si se podía cumplir con la meta del 4. Mire, Ron Johnson está haciendo un muy buen trabajo. Todos los senadores republicanos están trabajando en esto. Y mira, sí puede haber algunos que están en estas posiciones histriónicas. Mire, piensen en esto. Un incremento impositivo de 68%. Esto fue idea de los demócratas porque les gustan los impuestos altos. Mire, toda mi vida escuché a políticos diciendo, vamos a recortar los impuestos, vamos a recortar los impuestos. Nunca decían, vamos a aumentarles los impuestos. Pero eligen gente como este tipo de Nueva York, que pudiera tener una posibilidad, no lo creo, pero esta gente quiere aumentar los impuestos, sí, quieren este aumento impositivo de 68%. Eso es más de lo que la gente puede costear. Esto llevaría a una depresión. Hay mucha presión para que se apruebe. ¿Cuán importante es este plazo para usted? Mire, puede tomar un poco más de tiempo, pero sí quisiéramos que se dé durante ese lapso. Hay gente muy comprometida, muy interesada en algunos elementos puntuales. El problema que tenemos es una excelente legislación, muy popular, y hay demócratas que no quieren votar a favor simplemente porque está ligado a Trump. Si fuera su proyecto de ley, estarían encantados en los beneficios para las Fuerzas Armadas y todo. Votarían a favor, pero como tienen esta locura sobre Trump, no quieren votar a favor. En lugar de votar a favor de un recorte fiscal, quieren aumentar los impuestos en 68%. Quieren destruir el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. Y nosotros estamos votando para optimizarlos, hacer de estos sistemas más fuertes. Quieren destruir al Medicare, al Medicaid y al Seguro Social.
Si vota por los demócratas, estaría acabado en esos 3 puntos. En un tema relacionado, señor presidente, muchos demócratas dicen que no van a apoyar la legislación sobre criptomonedas en el Congreso porque usted y su familia están metidos en el negocio de las criptomonedas. ¿Está usted abierto a la idea de retirarse de sus negocios en criptomonedas en los próximos 2 años para que se aprueben estas leyes? Bueno, esto es algo muy interesante. Me interesé en esto y lo veo como una industria. Y si no lo hacemos, lo haría China u otros países. A China le encantaría, pero nosotros podemos dominar en esta industria. De hecho, cuando hubo una baja de las bolsas, las criptomonedas se mantuvieron más estables y hemos creado una industria muy poderosa. Eso es más importante que cualquier otra área en la que hayamos invertido. Esta es una industria a la que no le estaba yendo muy bien. Yo me involucré en esto hace un par de años, antes de mi segunda presidencia. Aún antes de tomar la decisión de volverme a postular. Tomé esa decisión cuando vi la incompetencia de Biden y su gobierno. No sabía si lo iba a hacer por tercera vez. Pero, mire, es fantástico los empleos que se generan. Hay gente que dice, eso le quita la presión al dólar y es algo muy positivo para el país. Así que, mire, tengo hijos que invierten en diferentes cosas, pero lo que he hecho desde la presidencia es construir una historia, una industria. Gracias, señor presidente. ¿Le va a recortar los fondos a estados santuarios como California por su política sobre la inmigración ilegal? Les estamos poniendo presión. Y, mire, ellos no tienen un gobernador en California, tienen a un tipo que quiere entregarle todo a gente que nadie había visto. Si no hubiéramos ido a Los Ángeles con las Fuerzas Armadas, que hicieron un trabajo fantástico, si no hubiéramos intervenido con la Guardia Nacional, teníamos el derecho a llevar a las Fuerzas Armadas, al ejército, pero si no hubiéramos movilizado la Guardia Nacional para tener una postura fuerte, Los Ángeles estaría como el resto de California. Ellos perdieron 25,000 viviendas por los incendios en Los Ángeles. Mire, tuve que intervenir con la administración de agua porque lo que estaban haciendo es una locura. No tienen sequía ni nada de eso. Ellos estaban descargando toda el agua en el Océano Pacífico por consideraciones ambientales y perdieron más de 20,000 viviendas. No había agua para los camiones de bomberos, para los aspersores. Mire, vamos a trabajar con los gobernadores, vamos a trabajar con los extremistas demócratas, vamos a trabajar con todos. Tenemos que ponerle coto a la criminalidad. Todas las ciudades con altos problemas de criminalidad son manejadas por demócratas. Presidente Trump, con relación a la amenaza que representa Irán y células terroristas que pudieran tener en Estados Unidos, la amenaza de Hezbollah, un aliado de Irán, y la amenaza en el Líbano. El Líbano es un lugar fantástico, con gente brillante. Son conocidos por sus profesores, sus doctores. Ojalá se pueda restablecer esto. Yo nombré a un buen amigo mío, no sabía que era de ascendencia libanesa, un hombre muy exitoso. Y lo nombré y le dije, ¿por qué quiere hacer esto? Y me dijo, porque yo nací allí, me crié allí y amo este lugar. Y le dije, bueno, es peligroso ir al Líbano como embajador. Y me dijo, sí, eso es lo que dice, pero no me preocupa el peligro. Este es un empresario prominente que se apartó de la vida que tenía para ir a representarnos en el Líbano.
¿Han amenazado su vida? Sí, de vez en cuando siento eso, pero ¿sabe qué? Está bien. Mire, lo que yo hago es inherentemente peligroso. Hablábamos de la gente en diferentes profesiones. Los corredores de autos, por ejemplo, 1/10 de 1% de los conductores de autos de carrera mueren haciendo lo que hacen. El porcentaje para los presidentes es de un 5%. Si alguien me lo hubiera dicho, a lo mejor no me postulaba. Esta es una ocupación muy peligrosa. Tantas preguntas, ¿deberíamos seguir? Esto es lo contrario de Biden. Él hubiera tomado media pregunta y no la respondido. Avíseme cuando se aburren. Si... ¿Es usted de Irán? No, soy de Gran Bretaña. Si los reportes de inteligencia concluyeran que Irán ha enriquecido urano a un nivel preocupante, ¿consideraría usted otra acción militar? Sin duda alguna. Sería increíble, pero sí, nuestros increíbles pilotos son increíbles. Imagínense eso, desde 52.000 pies de altura, asestar un golpe con un proyectil a un blanco del tamaño de una refrigeradora. El general Raisin Kane estaba muy impresionado. Él derrotó a ISIS en cuestión de semanas y se decía que esto tomaría 4 o 5 años. Y siempre dije, si llego a la presidencia, lo voy a nombrar jefe del Estado Mayor Conjunto. Y cuando escuché que lo apodaban Raisin, por Raisin Kane, dije, me encanta. Él neutralizó a ISIS en un tiempo menor de lo que se hubiera esperado. Y después de esta operación dije, ahora entiendo por qué, cómo fue que hizo lo que hizo con ISIS. Mire, yo reconstruí las Fuerzas Armadas. Tenemos las mejores Fuerzas Armadas del mundo. Lo hice durante mi primer gobierno. Tenemos el mejor equipo del mundo. El problema es que una cantidad considerable de estos recursos fueron abandonados en Afganistán. No debió haber sido así. Eso demuestra la incompetencia del gobierno del momento. Miles de millones de dólares que se quedaron atrás, pero eso es una fracción de lo que tenemos. Tenemos unas excelentes Fuerzas Armadas con gente maravillosa. Felicitaciones, presidente. 2 preguntas. Ruanda, 1994. Felicitaciones sobre el tratado. Eso será hoy a las 3 de la tarde. Tendremos la firma con Ruanda y con el Congo. Bueno, yo no sabía mucho del tema en este sentido, pero sí sabía que la guerra se había librado durante años. Uno de los conflictos más cruentos que se hayan visto. Y conseguimos una persona brillante que logró concretar un avenimiento. Esta es una zona muy peligrosa del mundo. Y dije, mira, ya están matando a gente, a niños. Terrible. Y ¿te sientes bien trabajando allí? Me dijo, no tengo problema, es una parte del mundo que conozco. No solamente eso. Vamos a tener acuerdos sobre minerales con el Congo. Para ellos es un honor estar aquí. Miren, esta es una región del mundo muy difícil. Nunca pensaron que vendrían a la Casa Blanca y les vamos a dar una excelente recepción. Pero esto viene después de años de lucha. Esto será a las 3 de la tarde. ¿Le preocupa que haya sitios nucleares secretos en Irán? Mire, ellos están agotados. Israel también. Y he lidiado con ambas partes. Ambas partes querían una solución. Hicimos un buen trabajo, pero están exhaustos. En lo último en lo que van a pensar en este momento es en un conflicto nuclear. Están pensando en el mañana. Esto ha sido un desastre.
el bombardeo fue sumamente intenso y no estoy preocupado. Y voy a responder a lo que dijo el ayatollah. Ganamos la guerra, ganamos. Dice, bueno, usted es un hombre de mucha fe, altamente respetado en el país, pero diga la verdad, los vapulearon. Israel también recibió golpes muy duros. Ya era hora que esto se acabara y se hizo rápidamente. Hay mucha animadversión, pero en lo último en lo que van a estar pensando en este momento es en armas nucleares. Gracias, presidente. Gracias por hacer esto, es refrescante. Sí, es refrescante. Entiendo a qué se refiere. Gracias por venir acá. Lo está comparando con el gobierno anterior, no con Caroline. Si me permite, usted habla de ganar para el pueblo estadounidense. ¿Cómo le permitirá esta decisión de hoy seguir beneficiando a las familias y trabajadores del país, no solo en cuanto a inmigración, sino en cuanto a comercio, energía? ¿Cuáles son las acciones más apremiantes? Mire, el quitarle el poder a estos locos jueces extremistas. Mire, este es un día excepcional. Es un gran día. Tenemos que firmar estos acuerdos a las 3 de la tarde para ponerle fin a este conflicto que está afectando a todo un continente, a toda África. Hoy se va a sacar ese conflicto. Puede ser que esto esté en los titulares, pero este es un momento muy importante. Restablece el poder a donde debe estar, en el Congreso, en la presidencia, y le quita a los jueces un poder indebido e injusto. Esta es una decisión monumental. En cuanto al 9 de julio, ese día entrarán en efecto los aranceles. Podemos hacer lo que sea más apropiado. Bueno, a mí me gustaría notificarle a la gente, felicidades, van a pagar 25% en arancel. Él es mucho más cordial que yo. ¿A quién está considerando para la Reserva Federal? Bueno, el presidente actual es terrible. Hay una lista de asuntos que atender. Estamos lidiando con... Hay países como Camerún que pagan lo mismo que nosotros. Nosotros deberíamos estar pagando 1%. Y lo más triste, usted pregunta sobre los aranceles. Tenemos los aranceles y tenemos menos inflación que antes, pero tenemos mucho más dinero, mucho más ingresos. No deberíamos estar pagando esas tasas de interés. Mire, cada punto de interés equivale a 300.000 millones de dólares. Deberíamos tener intereses en uno. En Suiza es 0,25. 25 puntos base. Deberíamos estar allí. Así que creo que vamos a volver al sistema que teníamos hace algunos años. Cuando uno gana dinero manejando los préstamos. Me encanta cuando uno invierte y recibe un beneficio. Deberíamos estar en el tope de la lista, no al fondo, pero tenemos en la reserva un individuo que no es muy listo y probablemente es víctima del síndrome anti-Trump. Lo que está haciendo nos va a perjudicar durante años, porque si estamos pidiendo préstamos con 2 puntos más por encima de lo debido, eso representaría cerca de 600.000 millones de dólares. Todo porque este individuo no quiere bajar las tasas de interés. Y después, yo quiero ver que los costos... Bueno, sale con este discurso y
y después se vuelve a la playa. Dice, quiero ver que los costos bajen. Bueno, pudieran tener una reducción de $900 mil millones bajando las tasas de interés. Yo estaba viendo algunos programas hoy y decían, Trump tiene razón, el país está en buenas condiciones, no tenemos inflación. A pesar de todo eso, nos está yendo bien. Pero si pudiéramos bajar las tasas de interés, eso nos beneficiaría. Quiero agradecerles a todos. Este ha sido un día excepcional. Ha sido una semana muy especial con numerosas victorias esta semana. Una gran victoria en la OTAN. El final de la guerra fue algo excepcional. Durante 30 años hablamos del programa bélico nuclear de Irán y siempre dije que no podía ser así. Quiero darle crédito a mucha gente, especialmente a nuestras Fuerzas Armadas. Apagaron ese incendio. Una vez que lanzaron esas bombas, la guerra se acabó. Pero quiero felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, al general, a todos sus generales. Big Headset fue fantástico. Pam, gente genial que trabaja en esto. Bueno, si un caso está mal planteado ante la Corte Suprema, en muchos casos los casos se pierden porque no están bien planteados. Pam pasará a la historia como una excelente secretaria de justicia. Puede ser que algún día cambie de opinión y que estaba bromeando. Pero ella va a pasar a la historia como una excelente secretaria de justicia. Esta fue realmente una victoria excepcional. Quiero felicitarla a ella, a Todd y a todo tu equipo, gente brillante. Y no podemos olvidarnos de John Sauer. Él tuvo que ir a atender una emergencia médica familiar. Les doy las gracias a todos. Muchas gracias.